Bienvenidos a la Universidad Privada San Francisco de Asís, a todo el equipo de expertos que justamente están aquí presentes de la institución Misión Internacional de Justicia. Un saludo especial a la doctora Miriam Chura, al licenciado Jorge Paredes, a la licenciada Yasmín Escobar, quienes son justamente los expertos que nos van a deleitar de sus conocimientos en torno a la temática de la jornada de capacitación titulado Por ellas, por todos y por todas. ¿Sí? En torno a lo que es la prevención y atención a víctimas de violencia sexual, a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Evento que es gracias a la coordinación interinstitucional entre el Instituto de Investigación e Interacción Social de la Universidad Privada San Francisco de Asís, Jefatura de la Carrera de Psicología y Misión Internacional de Justicia. Voy a invitar a la doctora Miriam Churahuanca, líder en relación con socios Misión Internacional de Justicia, para que nos dé las palabras de bienvenida y circunstancias del evento. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos y obviamente a nuestra máxima autoridad de la Universidad San Francisco de Asís. Queremos agradecer en especial al doctor Jorge Landaeta Mendoza por hacer posible estos eventos tan importantes, la importancia que le da a cada uno de ustedes el que puedan compartir y conocer experiencias sobre relacionado contra la violencia sexual. Pero lo más importante, el día de hoy no es un conversatorio, un taller más, sino que es algo diferente. ¿Por qué? Porque el objetivo final es llegar a sus corazones y que de aquí a unos años que ustedes estén en la profesión y en la posición donde se encuentren, puedan comprender por qué es importante y la forma de cómo atender a una víctima de violencia sexual. Con esto y sin más preámbulos, queremos empezar esta sesión para poder dar cobertura a todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a invitar a Dylan para que presente al primer expositor, por favor. Ahí. Muchas gracias por las palabras de bienvenida, Magíster Miriam. Bueno, ahora me complace tener el honor de presentar a nuestro primer expositor, el cual nos hablará sobre el cuidado informado del trauma. Él es un profesional con más de 25 años de experiencia en psicoterapia, psicología forense y gestión social, especializada en intervención en violencia. Cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad Mayor de San Andrés y una maestría en ciencias sociales por la Universidad de la Cordillera. Ha trabajado en diversas instituciones, incluyendo la Misión Internacional de Justicia, el Ministerio de Gobierno y el Gobierno Municipal del Auto. Es el autor del libro Jamás tuve la culpa y varias manualidades especializadas en violencia y maltrato. Sin más preámbulos, por favor, recibamos al licenciado Jorge Paredes. Un aplauso, por favor. Hola, hola, muy buenos días a todos, a todas, gracias por su asistencia. Hoy vamos a trabajar, me voy a alejar de esto, creo que me van a poder. Hoy vamos a trabajar este tema respecto a todo lo que implica la violencia sexual infantil, niño, niña, adolescente. Me comentaron que la mayoría de ustedes son estudiantes y quisiera saber rapidito de qué carreras son, qué carreras están. ¿Psicología? ¿La mayoría? ¿Todos están en psicología? ¿Sí? ¿En qué año? Psicología y Derecho. Magnífico. Esto les va a servir muchísimo porque vamos a aprender
sobre todo lo que implica cuáles son las características de la violencia que se presenta en infantes, niños, niñas y adolescentes. Para ello vamos a hacer un pequeño análisis de lo que está ocurriendo prácticamente alrededor de nosotros. Se van a dar cuenta que todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cuando escuchamos las noticias, escuchamos niño fue violado, niña fue violada, niño fue agredido sexualmente, abusado sexualmente. Y muchas veces confundimos hasta los términos. En la segunda parte, en el área legal, van a ver toda la cuestión, seguramente, de las características que tiene cada una de estas categorías. Sin embargo, quiero que vayamos viendo esto. 1.1 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe han experimentado violencia o actos sexuales forzados. Estos datos son para que tomemos conciencia un poco de lo que vamos a hablar hoy día. En América Latina, el 39% de experiencias sexuales negativas en la infancia. Y esto va subiendo. Y con la pandemia se ha duplicado inclusive. Niñas y niños menores de 5 años sufren de disciplina violenta. Es decir, niños y niñas son golpeados, agredidos físicamente muchas veces, pero también psicológicamente. Tenemos un código niño, niña, adolescente que nos va a hablar de lo que es la violencia hacia estos niños y niñas, que no se limita o no se queda en lo que es la violencia física, sino también existe una violencia psicológica o emocional. Vamos a ver que niñas y niños sufren de violencia física en un 56%, y en esta hora que tal vez vamos a estar aquí, cada hora que estemos aquí, aproximadamente 224 niños y niñas son víctimas de una agresión sexual. Este dato es muy importante. ¿Dónde nos han dicho que nosotros somos más seguros y estamos más seguros? ¿Qué pasó con la pandemia? Cuando nuestra vida estaba en riesgo. Cuando había un virus en el aire y nos dijeron tienen que cuidarse porque este virus los puede matar. ¿Dónde nos encerraron? En casa. ¿Dónde creemos que es el lugar más seguro? Dios no quiera, algo pasa ahí, ahorita aquí hay casi digo un falso golpe. ¿Qué pasa si algo grave pasa? ¿Dónde corremos a resguardarnos? A nuestras casas. Supuestamente nuestra casa es el lugar más seguro que tenemos nosotros. Sin embargo, 9 de cada 10 de los casos de violencia sexual ocurren en las casas. El agresor sexual es parte de la dinámica relacional de este niño, niña o adolescente. Este niño, niña, adolescente vive con el agresor o el agresor está cerca de él. 9 de cada 10 casos son perpetrados por alguna persona que vive cerca de él. El padre, padrastro, hermano, hermanastro, tío, tía, el dueño de la casa. Una de las características en la agresión sexual es que siempre hay una asimetría de poder. Siempre el agresor sexual tiene mayor poder que la víctima o sobreviviente. Por eso son niños, niñas y adolescentes, porque son y están en estados de indefensión. 8 de cada 10 casos adolescentes serán acosados por un pedófilo en el Internet. Y no solamente adolescentes, ahora también niños y niñas. Antes no era tan común ver a un niño de 5 años con celular. No era tan común. Antes de la pandemia, menos todavía. La pandemia es un fenómeno global que ha cambiado la mirada de lo que implica inclusive las agresiones sexuales. El acoso sexual, el ciberacoso y las agresiones sexuales se dan también a través de los medios que tenemos virtuales como son internet, celular, los juegos en línea que captan, atrapan a la víctima. ¿Sí? Y lo vamos a ver un poco más adelante. 8 de cada 10 casos de adolescentes, pero podemos sumarles a estos ahora niños. ¿Se acuerdan que antes cuando un niño lloraba, qué es lo primero que hacía la mamá? Imagínense, niño de 2 a 3 años. ¿Qué es lo primero que hacía la mamá? O le daba una galleta, un dulce, y todavía estaba con el pecho y le daba el pecho inmediatamente y trataba de que se caiga. O tal vez un juguete en la cartera, tenía un juguete en la cartera. Ahora, ¿qué le da a ese niño? Su celular. Agarra y le da su celular.
Y el niño, ¿se han dado cuenta? Se queda atrapado, porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Nuestro cerebro es ávido de luz, movimiento, imagen. Por eso utilizamos imágenes en las presentaciones. Porque si les vengo a hablar de memoria, capaz de que no me hagan caso. Vamos a ir captando lo que es imagen, color, movimiento a través de lo que son los celulares. Entonces esto va a subir. 94, bueno, de 100 casos, 94 son varones en agresiones sexuales. Lastimosamente ocurre eso. De 100 casos, 94 son hombres que van a agredir a un niño o niña adolescente. Estas tal vez por nuestras construcciones sociales, como nuestras masculinidades, el machismo existente, todas las características. Ah, gracias. Hola, hola. ¿Mejor? No soy muy adepto a los micrófonos, me dan miedo. Pero bueno, hablábamos de que de 100 agresores, 94 son varones. ¿Sí? Tenemos una construcción social muy machista. Ha ido cambiando, les cuento. Cuando yo entré a la carrera de psicología en la UMSA, eran 100 más o menos mujeres y éramos 11 varones. Era una carrera más dirigida hacia mujeres. Como en el trabajo social era para mujeres también, o la enfermería en algún momento, que era solo carreras para mujeres. Ha ido cambiando. Aquí, por ejemplo, en la carrera de psicología se ve más varones, o enfermeros, o trabajadores sociales hombres. Ha ido cambiando. En este cambio, lastimosamente se ha mantenido el tipo de agresión por las construcciones que tenemos de hombres y de mujeres. ¿Sí? Con todos estos datos, ¿será que podemos hacer una diferencia? El hecho de que ustedes estén aquí ya debería marcar una diferencia a través de su conocimiento y tener en cuenta esos datos. ¿Cómo vamos a prevenir la violencia sexual entre niños, niñas, adolescentes, sabiendo y cuidándolos? No, como nos decían nuestras abuelas o nuestras mamás. Nuestras mamás nos decían, no le vas a recibir nada a ningún extraño, ¿se acuerdan eso? No te vas a recibir nada, no vas a hablar con ningún extraño. Creo que debería decirse, no vas a recibir y hablar nada de nadie, menos de alguien conocido, porque el agresor sexual está dentro de la dinámica relacional de la víctima o sobreviviente. ¿Sí? Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco más conceptualmente de lo que, por ejemplo, es el abuso. A nivel general, es el uso de algo o de alguien. La mayoría de ustedes abusa del celular. La mayoría. Si yo les digo, vamos a hacer un ejercicio hoy día, vamos a encerrarnos, nadie va a utilizar el celular todo el día. ¿Será que aguantan sin celular un día? ¿Dos? ¿Tres? ¿Una semana? No creo. Aunque me digan que sí, no les creo. Tendríamos que hacer el ejercicio. No, no aguantan ni un ratito que están aquí en la clase. Prohibido el celular. Igual, y suena, ¿no? Y vibra. Es el uso de algo de alguien, ¿no? Para entrar en materia. El uso excesivo, injusto, indebido y un trato deshonesto cuando hablamos de las personas. Ese es el concepto básico del abuso. ¿Qué será la violencia? Es el uso intencional de la fuerza física o amenazas. Y graben bien este concepto de intencionalidad. La intencionalidad es básica para describir la violencia. Tiene que haber una intención de hacer daño. Eso es lo básico que deben tener. Contra uno mismo o contra otra persona. Uno puede ser violento contra uno mismo. ¿Sí? ¿Han escuchado del cutting? ¿Sí? ¿Han escuchado de los intentos suicidas, por ejemplo, o de la ideación suicida? ¿Uno puede ser violento contra uno mismo? Sí. Y a consecuencia como traumatismos, daños psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte misma. ¿Sí? Esas son las consecuencias que puede tener lo que es la violencia. ¿Qué será la violencia sexual? La violencia sexual denigra la integridad de la persona. Es una de las violencias más fuertes y la que más daña al ser humano porque transgrede los límites íntimos de esa persona de autocuidado. Es más fácil decir, me han golpeado, me han asaltado, me han empujado, me han robado, que decir, me han violado. Porque se transgrede esos niveles íntimos que además
se esconde mucho lo que es la parte de sexo y sexualidad en los seres humanos. No hablamos de eso. En la carrera de psicología espero que ya hayan llevado la parte de sexualidad y sepan lo que es un, qué sé yo, el sistema trifásico, tetrafásico de las relaciones sexuales coitales. Y si no, traten de leer. Tal vez se va a explicar un poco lo que son las relaciones sexuales coitales. Volviendo a la violencia, la convierte de objeto o estimulación o gratificación a la víctima o sobreviviente por el agresor sexual para realizar actos sexuales con tocamiento de las partes íntimas, aunque pueden existir actos sexuales sin tocamiento, como la pornografía y la exhibición o el exhibicionismo. La pornografía no llega a tocar a la víctima y es un abuso sexual. ¿Sí? Sacar fotos a un niño, a una niña desnuda, digamos, para fines sexuales, no se ha tocado a esa niña o ese niño tal vez. Parte del abuso sexual implica también esto y que esté enmarcado en lo que es todo lo que es la violencia sexual. ¿Sí? ¿Qué será la violencia sexual infantil? Implica las transgresiones de los límites íntimos de las personas, pero ya hablamos de menores de edad. Imponer comportamiento sexual a un niño o niña adolescente en un contexto de desigualdad o asimetría de poder por engaño, fuerza, mentira o manipulación. Es decir, que una de las características en las cuales se va a manejar esta dinámica de abuso de poder, sobre todo, es que hay esta característica, desigualdad o asimetría de poder. El agresor sexual siempre es más fuerte, más grande, tiene mayor, entre comillas, madurez, tiene o más dinero o tiene mayor edad o es más, hay una simetría de poder. Y hablando de agresores sexuales, por ejemplo, no tenemos por fin no existe, por ejemplo, un perfil criminal de lo que es un agresor sexual. Por eso es re peligroso, porque puede ser cualquiera, cualquier persona se constituye en un agresor sexual, de una u otra manera. Como no tenemos un perfil criminal, no sabemos cómo prevenir. La mejor manera tal vez será con la educación y estos procesos de formación que ustedes tienen. ¿Sí? E incluye el contacto sexual, el exhibicionismo, la pornografía, el famoso grooming, a través de lo que son las redes sociales. Sabemos que se puede esconder todo a través de la pantalla. Y aunque no crean, los juegos en línea también se han constituido ahora una forma, un medio de captar a la víctima o sobreviviente de violencia sexual a través de los juegos y de los retos y de las apuestas y te apuesto que si un caso que teníamos, si yo te gano en el juego me muestras parte de tu cuerpo desnudo y el adolescente perdió y después de la primera foto que le tomó la fue manipulando, chantajeando hasta lograr una agresión sexual coital. Los juegos son parte de la dinámica ahora en la cual deberemos tener nosotros niveles de prevención a través de lo que es el ciberacoso. El Internet es una puerta de acceso. Es increíble tener Internet, ¿no? Sin el Internet tal vez no estaríamos aquí todos y todas, no nos habríamos enterado, no haríamos nuestros trabajos. Ahora ya están haciendo todos sus trabajos con IAs, ¿no? La mayoría ya hace su trabajo con... Antes no tenemos que ir a leer a una biblioteca, un libro, pero ahora ya se los hacen la tarea. No estoy diciendo que hagan eso, pero ya se puede. Y hay que tener mucho cuidado con este ciberacoso. Esto es bien importante. Esto es súper importante respecto a las etapas de la agresión sexual infantil. Y esto lo pueden leer aquí con la propuesta que tiene Jorge Barudi. Han debido escuchar. Trabaja mucho en lo que es la agresión sexual. Jorge Barudi es uno de los estudiosos en lo que es agresión sexual contra niño, niña, adolescente. Y esto que yo les presento aquí creo que es lo que más se parece a esta dinámica que se va a presentar en la captación para la agresión sexual de niño, niña, adolescente. Y tiene estas 5 etapas. ¿Sí? La primera es la seducción. Y se van a ir imaginando, por favor, una niña, un niño, un adolescente que es parte de esto, de este proceso, porque el agresor sexual hace un proceso, no es algo
en muy bajos porcentajes, es algo espontáneo que se da así. Sobre todo en niño, niña, adolescente hace este proceso. Primera etapa es la seducción. Hay una actividad divertida o deseada que se desarrolla dentro de un marco de referencia acostumbrado. Por eso les decía, es alguien conocido, parte de la dinámica de esa persona. Es más, a la víctima o sobreviviente en esta primera etapa le gusta esa interacción, porque es el tío buenito, el hermano buenito, el hermanastro buenito que le cuida, que le protege, que le da, etcétera. Comienza la elección, el lugar y la forma por parte del agresor para no ser descubierto. Se darán cuenta que la agresión sexual es un delito de orden íntimo. No hay testigos. No existen testigos en una agresión sexual, menos a un niño, niña, adolescente. Porque si existiera testigo, si hubiera un testigo o alguien que viera y no hace nada, se convierte en cómplice, ya no en testigo. No existe la categoría, por ejemplo, de ello, ¿no? Entonces comienza esa elección del lugar. El adulto manipula la dependencia y confianza del niño, niña o él o la adolescente y le va a ser poco a poco más dependiente de él, de una u otra manera. Al principio con manipulación, engaño, con dádivas. Antes se regalaba galletas y dulces. Creo que ahora son créditos, celulares, no sé, juegos, eh, etcétera, ¿no? Esa es una primera etapa. Hay una captación, hay una parte de engaño. La segunda es de abuso. En la segunda ya se da el abuso, la agresión sexual. Consiste en un proceso gradual y progresivo de contenido erótico. Conductas de exhibicionismo, voyerismo que se manifiestan con besos en la boca, juegos sexuales y continúa con tocamiento en los genitales, por ejemplo, en el baño, en algún lugar donde se encuentre solo o sola la víctima, llegando en ocasiones a establecer una relación coital. El abuso sexual va creciendo. Se darán cuenta que es una segunda etapa. Nosotros diríamos, ya, bueno, ha habido la agresión sexual y ahí acabó. Pero no acaba ahí para una víctima sobreviviente. ¿Sí? Es una segunda etapa donde después de captar a la víctima del agresor sexual, después de manipular, engañar, ¿no? Va a realizar la relación sexual contra ella. La va a violar, la va a abusar sexualmente. ¿Sí? Va a buscar el momento, el espacio. Después de eso, uno diría, bueno, ya la violó, ya fue agredida sexualmente, se acabó, pero no acaba ahí. Existe una tercera etapa donde aparece esta ley del silencio y las amenazas. Muchas víctimas de violencia sexual, niños, niñas, adolescentes, inclusive llegan a decirnos de que esto es peor inclusive que la misma agresión sexual de ese momento, porque hay un sufrimiento constante, continuo, hay angustia, hay depresión, ansiedad, se van sumando, no come, no duerme, no puede estudiar, piensa en todo lo malo que le ha pasado y lo que le puede pasar. El agresor busca mantener la circunstancia abusiva en secreto a toda costa, le miente, la chantajea y la culpabiliza. Mientras más grandes, mientras más adolescentes, en niño o niña, digamos, este miedo es sobre todo al daño físico que puedes recibir, que te va a pegar tu mamá, que yo te voy a pegar, voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu hermana, le voy a hacer lo mismo a tu hermana o a tu mamá. Va a haber ese tipo de amenazas o chantajes emocionales. Cuando es adolescente, cambia un poco el, ¿qué se llama? El chantaje físico a uno más emocional. Porque ya en la adolescente o en el adolescente vamos a ver una condición de erotismo en su conducta. Y también se le va a culpabilizar. El agresor sexual sabe y la va a culpabilizar. Y le va a decir, pero tú me llamabas. Y en procesos judiciales se ha visto que presentan los agresores hasta como prueba presentan los chats, pero ella me escribía, ella me llamaba, de adolescentes, inclusive de niñas. El agresor le señala a la niña, niño y o adolescente que lo que ha pasado es un secreto de dos. Jorge Barudi nos describe que en esta etapa el niño, niña o adolescente experimenta situaciones de miedo, lo que le permite que el agresor lo chantajee, pero
para que no lo delate y de esta forma lo hace partícipe, responsable de ese acto. Lo envuelve en el chantaje, en la mentira y le dice, no, tú, si le dices a tu mamá, yo le voy a decir que tú eres la culpable. Les repito, en adolescentes hay una mayor tal vez desconfianza de su entorno, del padre o de la madre. Inclusive la cuestión genérica se mezcla, la cuestión de comportamiento tal vez que pueda tener a nivel de su sexualidad esta víctima se mezcla con lo que con lo que le ha ocurrido. Y le dirán, pues claro, pues tú te vistes así, porque te vistes así, que te comportas así, porque te pintas, porque sales de noche, eres responsable de la agresión sexual. Y aquí quiero que entiendan esto, por favor, todos ustedes que van a ser profesionales muy pronto. Ninguna víctima, absolutamente ninguna víctima de una agresión sexual es culpable. No tiene la culpa. No existe culpa en una víctima de violencia sexual, pero se vistió con muy poca ropa, con una top, con una minifalda, y estaba en la ceja del alto consumiendo bebidas alcohólicas, con 3 hombres a su alrededor, no se cuidó. Ok, eso se llaman factores de riesgo. ¿Existe responsabilidad por esa conducta tal vez en esa persona? Sí, tendría que haberse cuidado mejor. Pero en la agresión sexual no existe culpa. No tiene la culpa de que la hayan violado por la conducta que tenía. Espero que se entienda. Porque ella no dice, me voy a vestir así, ojalá mi compañero o mi compañera me viole esta noche. ¿Se dan cuenta de la intencionalidad que hablábamos hace rato? No existe culpa en una víctima de violencia sexual. Jamás. Y tenemos que ir desmistificando esto, porque en instancias como policía, médicos forenses, nunca ha faltado el profesional que le ha dicho, claro, pues, ¿por qué te has vestido así? Por eso te han debido violar. O porque has salido de noche. O porque has consumido bebidas alcohólicas. Todos ustedes espero que se den cuenta de que no existe culpa en una víctima de violencia sexual. Jamás, nunca. Entonces, en esta tercera etapa existe este proceso en el cual se llama el secreto. Ya estoy acabando. Luego de esto, tendremos la divulgación. Esta cuarta etapa es intencional, cuando niñas, niños o adolescentes deciden contar lo que está pasando. De dos formas ocurre esto, ¿no? Una es cuando los adolescentes empiezan un proceso de individuación. Se habrán dado cuenta que los adolescentes no son fáciles de tratar muchas veces. Y cuando el agresor sexual trata de captar toda su atención y hasta tiene celos el agresor sexual y no salgas, ¿por qué estás saliendo con alguien? Es cuando confiesa el adolescente sobre todo y dice, no, yo ya no voy a soportar esto. Y busca, digamos, esto. Y se dan en dos casos, ¿no? Primero es accidental. Esta etapa, cuando se revela o de revelación, puede ser accidental. O le han pescado al agresor, por decir así, en la agresión sexual, o la niña o la adolescente tiene ciertos daños físicos, ¿no? Posibles ITS o un desgarro vaginal o una hemorragia vaginal, un sangrado que no condice con la regla que tiene, digamos, ¿no? O dolor pélvico, etcétera, etcétera. No es algo que quería decirlo, sino se le ha pescado ahí o ha habido alguna circunstancia fisiológica sobre todo, o tal vez conductual. Se ha visto que la conducta de esa persona no es, y se dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Qué te ocurrió? ¿Sí? Es accidental, cuando son sorprendidos por un tercero o aparecen síntomas que hacen posible denunciar o divulgar el hecho. La divulgación no siempre ocurre, dice. Muchas veces en la adultez se producen circunstancias que se hacen recordar el evento. Hay personas que han sido víctimas de agresiones sexuales en la niñez o en la adolescencia que nunca lo han dicho y que no lo van a decir tal vez y que se guardan la agresión sexual. Por supuesto, les va a causar muchos problemas psicológicos, emocionales, desrelación, de interacción con su pareja, ¿no? Esos sentimientos de culpa, sobre todo, que no trabaja una víctima, que ustedes ahora saben, a una víctima le dirán, tú no tienes la culpa, pero el sentimiento de culpa es muy fuerte en la víctima de agresión sexual. Piensa, cree que tiene la culpa.
que es responsable de la agresión sexual. Y eso puede hacer que tenga problemas psicológicos muy fuertes, inclusive a trastornos de personalidad, sí. Y es algo que debemos cuidar. Después de la divulgación está la retractación o represión. Y esto se caracteriza, ¿por qué? Porque el adulto y algunos miembros de la familia intentan descalificar al niño, niña o adolescente, imagínense. Y van a escuchar ustedes esas cosas. Sobre todo en adolescente, por la característica del erotismo que les había hablado, la culpan y le dicen, claro, y van a escuchar esto. Claro, no, es que ella se ha metido con mi marido. Ella le molestaba a mi esposo o a mi pareja. ¿Pero de qué están hablando? De su hija adolescente. Peor de un niño o una niña. Ah, ¿por qué no has dicho? ¿Por qué no nos has contado? Y tratamos de buscar un responsable. Claro, lavarnos las manos los adultos y decir alguien es responsable. Y como el agresor sexual de 9 de cada 10 casos es parte de la familia y decimos, no, pues ¿cómo va a entrar a la cárcel el hermano, el tío, el papá? Y la víctima muchas veces queda en esa dualidad, en esa posición entre, ¿qué hago? Mi padre me violó, lo odio, pero es mi padre, lo quiero, porque es mi padre. Y no lo voy a denunciar porque si no, no van a comer mis hermanos desde de aquí en adelante, porque él nos sustenta. Y estamos hablando de generalidades en casos muy repetitivos que se nos da. El agresor siempre presiona al niño, niña o adolescente para que se retracte y trata de demostrar que el hecho nunca ocurrió. Y dice, no, mentira, no ha ocurrido así. No era así, nunca ocurrió. Solamente una agresión sexual a nivel de una violación se puede comprobar porque hay daño fisiológico, ¿no? Hay desgarre vaginal, hay, digamos, moretones, etcétera, que se pueden, mediante un médico forense, comprobar. En el abuso emocional psicológico es más difícil, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería compartirles hasta aquí, ¿no? Algunas características de esto, por ejemplo, lo van a poder ver también con Jorge Barudi, tiene todas estas de las características que se presentan en lo que es la violencia sexual, ¿sí? Pero por favor, hasta acá es un resumen prácticamente de lo que ustedes pueden ver y estudiar mucho más. Y la violencia sexual, mucho cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos. Y ustedes como profesionales tienen que tal vez dar este tipo de procesos y procedimientos. ¿Ya? Entonces, hasta acá ha sido un pequeño resumen. Gracias por su atención. Ahora, yo les presento. Oye, bueno, vamos a tener una segunda parte. Nosotros venimos de Misión Internacional de Justicia, donde trabajamos con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Personas que en alguna etapa de su vida han sido víctimas de una agresión sexual. Entonces, solo trabajamos con mayores de 18 años. Si alguien, por supuesto, o sea, dentro de estadísticas de un auditorio como este, el 50 y o hasta del 30 al 50% en algún momento han vivido un momento de violencia sexual en sus vidas. Si hay alguien que necesita de ello, el Grupo Fénix está para eso. Les vamos a presentar ahora un video. Bueno, se ha escrito un libro, 2 libros se han escrito con historias reales de violencia sexual. Al final les vamos a pasar los QRs si lo quieren leer. Se han escrito 2 libros con las historias reales de estas personas. Pero hemos, a nivel, para que sea más didáctico, hemos hecho videos. Y tenemos aquí un video de una persona que ha sido una víctima de violencia sexual. No es más víctima, ella es una sobreviviente de violencia. Es una persona que ha deconstruido, que ahora es profesional y que la van a ver aquí y yo les voy a presentar. Pasa por favor, su seudónimo es Miku y utilizamos un seudónimo por cuestiones de seguridad, porque todavía el agresor sexual no ha sido detenido, está entre la sociedad y tratamos de cuidar también su identidad, pero ella, se darán cuenta que ella se puede presentar ante todos y todas ustedes diciendo, sí, yo fui en algún momento víctima de una agresión sexual. Es muy difícil hacer estos procesos, no es fácil, les digo. Les va a presentar entonces ella su video y su historia. Espero que lo atiendan muy bien y al final tal vez si tiene alguna pregunta hacia ahí. ¿Okay? Dale. Buenos días a todo el público presente. Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Miku Hatsuni, por obvias razones de privacidad, porque mis agresores están libres, así que puedo
no puedo dar mis datos personales y voy a presentar el video en el cual yo soy la protagonista. Y al final pueden hacer sus preguntas o comentarios. La familia por accidente. Desde el viaje, desde la frontera de Brasil, un carro de julio. Me pedí los saxones. Vengo de los padres que son de la nacionalidad. Mi padre se llama Alex, de nacionalidad española y mundial. Mi madre se llama Juan, de nacionalidad mundial internacional de Santa Cruz de la Sierra. Cuando tuvimos un accidente, mi mamá siempre trabajaba en el negocio, todo el tiempo viajaba por trabajo. Yo me quedaba pegado en el teléfono de la oficina. Los diarios de mi madre, las cartas, las ensayos, hoy en día, el estado que tengo, la pinza y la cosa. Él conocía la verdad de las personas, pero la mujer se lo ve. Y el mundo de la voz de cada lo tenía todo viviendo con sus abuelos. En niñez era muy traviesa, amadores, sociales, y en la edad estaba conocida las caras, en mi hermano se tiene de los tenía dudas, mucho más grandes que en el mundo de tal. Y no, también empezó que conversara o jugara con niños y con niños. Para mí, ¿cómo era estudiar? Realizar las tareas. Realizar diferentes actividades como sociedad de figuras, teatro, balones, cinemática, matemática perfecta, etc. Y al escribir, como yo mi academia la buena realizado, pero que cuando tuve que ir a la ciudad de la casa, fue un poco difícil para mí, porque no me podía olvidar. Hoy no es mi trabajo. Nos lo dimos por la experiencia de la vida. Y vamos a sacar para tomar nuestras vidas. La única persona que era como un padre para mí, también hizo que me faltara casi para mí. Como parte de la historia. Hoy cuando uno se distingue de la parte de la vida de la cosa, la entonces nunca le camino después de la historia de la cara. Camino sobre el estado, pero era un programa de la ley. Ahora los papeles de la vida es parte para recordar. Por entonces, que por mi prima está en otra nosotros, quedamos en resistir juntas a la convención, no estaba con los reyes, no era un personaje de familia que va a venir. Entramos a la universidad y fue entrar en personaje místico, la actividad de arquitectura del proyecto. Entramos juntas, pero no entendemos de que todos separados. De la cama estaban todos los estados.
tienen propuestas llenas de productos de cosméticos, premios, bebidas, comentarios, que es necesario para los docentes y que es muy fuerte. Entre otros sectores como ropa, ingeniería, ciencias, habían cambiado sobre juegos, acciones de grupos, todos, premios la más importante, la presentación de cosplay individuales, comunitarios. En la música participé en un internacional institucional. La línea de un natural y el diseño fue que luego nos separamos en primario por todos los contenidos. Así, en el transcurso de ver y disfrutar me empecé con mi mujer, que simplemente aparecía un baño de mis zapatos. Decía todo bonito. Era blanco, de cabello largo, un de la rosa, zapatillas plomas y hablamos del tiempo de relaciones familiares, de todo lo relacionado con eso. Cuando Paris empezó a hablar de ese conocido, pensando que yo era femenina, me demostró y yo emocioné a su padre, y a mí dije, esta mujer que se enamoraba. Luego ellos se presentaron y me ayudaron a buscar un tipo que no conocí. Antes de que llegara el momento de vivir, me invitó a una fiesta a la que estarían todos en una convención. Le dije que no estaba segura de mí, pero aún así recibí la invitación para asistir a la fiesta que fue en octubre cerca de Halloween. Teníamos que empezar con mis clases. Esta era la temática. Era una casa de lugares, de alguna amistad de Miguel, suaves de la comunidad. No comprendía el porqué de la forma. Todas las mujeres y muchachos retenían, pero a la vez era la bola de todos. Aquella Evita me invitó a vengarle como era mi novio. Un nuevo porque estaría sola y con desconocido. Me dijo que para conocer, pero la confianza, ella me dio otro mundo, porque ella lo ubicaba a él hasta los puntos. Mi primo me dijo que no quería mezclarse con los dioses, veo como mujer. Entonces le fui yo sola. Casi nunca te pierdes, ¿no es? Fiestas de cumpleaños, porque como me dedicaba a estudiar, tenía varias actividades negativas, algunas veces trabajar. Me sentía sola, sin amigos como amigos. Los únicos con que me sentía en confianza y la cocina son laborales y financieros. Esta clase de un colectivo que me llevaba para llegar a Colón, que eran parte de la casa tiempo. Desde que ingresé, sentía que tenía una información o intuición de lo que no intentaba. Porque yo conocía que era muy no sé por qué se identificaban los labios, desde la generalidad de las piernas, desde que era un médico, sentía muy fuerte. Acá de la familia, por estar en una fiesta donde todos eran desconocidos, no se necesitaba planos o algo parecido, me dije que el único que se acercó fue el estado que no sé por qué se daba confianza, porque hacía sentir importante. Me llevó a preguntar a sus amigos que dijo, para que juntos fuéramos calientes, un botellito, para ella también. Nos senté junto con los muchachos. Pasé unas horas en una de esas muy importantes, del rey con ella la noche, donde estaban compartiendo con los muchachos. En ese momento, el único me invitó un vaso de hielo, como yo no acostumbraba a tomar.
y menos a que la red de Andalucía provee el paso lleno de modo. Me declaro durante o no se pierda el dinero. Me lo tomé seco y todo. Pero donde hay como medicamento, aquel tipo de como que era. Pero aún así, no me gusta que buscan en mi corazón. Ya que algo que decía que no fuera, no debiera, que no fuera. Entonces me sentí muy indispuesta. Me dormí, me sentía cansada, las piernas me temblaban y no podía parar. Mi cabeza me daba vueltas y en una de esas me desmayé. Cuando desperté, no me trata de igual, había que irse, como quiero, y algo conmigo y entregar el dinero a sus manos, estar en una habitación así, con un perro impulsado, completamente desnuda y con las alas en los años. Y a dormir y perdí todo conocimiento. No podía nada. Estaba como ausente. Me dieron un poco de comida. Aún así tenía mareada. Y tenía mucho frío. No, no tenía pertenencia. Mi ropa, cartera, celular y dinero. Luego de comer me podía dormir. Mientras sueños, escuchaba cosas como la voz de un extraño. El chico que decía ser mi consejo, pero que era mi verdugo. Él hablaba con tres extraños. Fue la mejor inversión de manos. Área de la tarjeta de la doctrina por visita. Si quedaba en la casa, no es problema. Se explica el centro cultural muy presionante y está juntosamente. Ella tiene las palabras de conmigo. Yo tenía los ojos entristecidos y apagados, como si la noche me hubiese tocado los pies. Solo que yo no entendía por qué tanto temor. Me preguntaba, ¿qué estaría pagando? ¿Qué haría en su mano para que usted tuviera tanto pelo? Violación a sus espirituales. Lo peor era porque Jesús me dijo, y todo suele poder ver. Me quitaba mi despedazaba todo lo hermoso que tenía para dar a mí. Tuve las peores pesadillas, decía complicado. ¿Por qué ya no me gusta por eso? Mi dignidad, yo me estaba guardando para casarme con un hijo de Dios. Todos mis sueños estaban rotos y un muchacho me tomaría en serio, porque no me respetaron, me faltaron el respeto. No sé cómo quería buscar de aquel entonces, solo que pudiera practicando con una sociedad, porque yo puedo pasar con papel, pura, pues la manera y con la misma. Mi cabellera estaba regulando la cara, y la cabeza estaba regulando. Justo lo mismo que a mi papá. Abrí la puerta para pedir ayuda. Le dije, Julio, porque abrazado y lloré desconsoladamente. Entré juntos a casa con mi papá pasando. No quería saber nada de nada, menos de nada. Y fue tienes que pasar 3 días para aprender a hacer la denuncia. Porque el que me enseñaron era una mujer y padre. Se sabe que solo existe justicia para el que tiene poder, dinero, clases sociales. Cuando me dirigí a la resistencia, me derivaron por una oficial mujer, pero lo único que decía en vez de apoyo era política, porque la oficial mujer no me dejó ayudar y yo le contaba todo. Él me dijo estas palabras. Es un punto para que el secretario facilitado. Todo lo que pasó es por su culpa. Porque el hombre del fondo, a él no puede ser criminal.
que las mujeres, así como tú también, somos indígenas. Usted no es grande. Me había gustado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No se puede quitar. Lo hecho a las papas de la nieve. Esas fueron sus palabras. Solo me entregó una ficha para hacer actividad. Bueno, para que hablé para que me ayude a considerar. Nunca contestar. Y tiene evaluación económica de no bien caso. Así que días después lo vieron como casos cerrados. Fui a mujeres creadas, donde supuestamente apoyan el gobierno, pero jamás le dieron importancia a mi caso. Fui al equipo, me dedicaron, pero para el médico que estaba cuando no me dijeron. Me dijo que solo tenía una alergia, pero que no presentaba ningún accidente de la. Además, en el estudio me dijo al médico que tu dinero debe ser muy chico. Una salud eso no tiene que entender. Pero las mujeres que ahora unas pequeñitas, como ustedes, con más razón de esa dinero. Me dio más que hospital para ver que él, que el médico, me comenzaban a ver como nosotros podemos. Me reciben mi metro y me fijo de mí. En el transcurso seguí pensando, estos son mis personas eran funcionales, pero sentía que son unos cuerpos. La misma lámpara de mí, que ayuda a los verdugos, en vez de ayudar a los víctimas de violación o a los cercanos. Me indigné bastante, así que volvimos con mi papá y dejé de querer insistir en hacer los papeles o abrir los procesos. No quise que me interrogaran porque cuando lo hacían se decía que solo era la burla de los hombres y de toda esta institución. A la vez era larga la vida, luego me desesperé, solo tenía que ir a la psicóloga, pero mi papá tenía que ir al trabajo, así que nos fuimos a su trabajo para tratar de olvidar. Pero que era el profesor, tal vez. Hasta hoy en día, la justicia tradicional quiere cometen todo tipo de crímenes. Por ejemplo, él es extranjero y le pagan para que se lograran. La atención en la policía fue pésima, porque cuando fuimos con mi papá a hacer la denuncia, fuimos a la PCT y al CPI. Me atendió una señora oficial mujer, justicia para la atención. Luego me llegaron con un oficial, no la de siempre, ¿cuándo se lo sucedido? ¿Cómo murieron ustedes? Yo me contestó desde el principio. Luego me miró y agarró su celular y no necesitar lo que contaba. Luego hizo expresiones como si no hubiese pasado nada. Entonces me dijo, ¿para qué haya ido a esta persona que era mi culpa, tiene cuidada sola, actuar de manera desconocida? Y no me culpa por ser mujer, por la misma escuela. Me hizo sentir peor de lo que necesitaba. Mi dignidad estaba por el piso. Luego me derivó con una psicóloga, pero era otra de las mujeres, que hizo caso con mi caso y no me dio nada de eso. Nunca llegaron a evaluar como pacientes o víctimas. Me dicen respuestas o soluciones clínicas. Nos retiramos con mi papá y con mi primera chica. Hasta el día de hoy, que quedó en la nada. Dejé de comerciar y en la encontré la manera para seguir adelante. Desde el momento que dificultad y lugar a los sociedad. En busca de justicia, aún no tenía los que se preguntaban, ¿qué es el sistema de la historia?
necesitaba buscar informaciones sobre el cuerpo. Por alguna extraña razón, me piden dirección. Yo en la casa que estudiaba sobre cómo se llaman, entonces, me empecé por curiosidad para estudiar la cual no encontraba el entonces, hace un tiempo, oficiales de seguridad, ustedes me preguntarán cómo y por qué. El señor Fénix llegó a mi vida en un momento de encuentro. Todo el proceso del terror, de la oscuridad en el que he estado viviendo. El señor Fénix fue el operador. Es parte de mi fuerza. Es parte de mis familias, mis hermanos, una persona muy esencial, muy importante que me ha ayudado a seguir adelante poco a poco y pacientemente a poder confiar de nuevo en todo. No vamos a aportar a la identidad con amor, fundamental y sincera, con la vida sana. Práctica volver a creer en la sociedad. No todo será como aquel, como el desgraciado amor. Hoy se veo muchos casos de niñas violadas que no cuentan y como sus familias. Por ese motivo, escribir esta historia, la historia de una sobreviviente, porque cuando nos toca el cielo, no tiene miedo de ser. La vida continúa todo. Solo volver a realizar el video. Hasta hoy sigo buscando felicidad. Pero no como un personaje, es un proceso en el cual de alguna condición conocer a los profesores pasivos o activos. Todas las vivencias sentían una para reconocer, cambiar a explorar su estilo de vida, sea de la clase social que sea. Es muy difícil de la razón. Cuando se quedaron ahí, pues el ver un valor. No, porque nosotros podemos desmolver acá. Nosotros sí la comprendemos, porque como comprenderán en nuestras historias, pasamos por ese cantar, no están solos, solas. Un grupo espectacular de lugares. Si tú ves apartarte por el otro, por la misma historia que nosotros, estamos para apoyar todo. No están claros. Pueden buscar presentar esa historia para que vean que somos sobrevivientes de terror con una victoria. Gracias a todos. Eh, Gracias a todos por ver el video, es toda la presentación y bueno, mi vida es un testimonio para poder seguir adelante a pesar de todo el sufrimiento que uno pasó, pero no estamos muertos, estamos vivos y gracias a Dios y al Proyecto Fénix que estamos con vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a invitar a uno del equipo de la USPA a hacer una pequeña dinámica intermedia. ¿Sí? Muy bien. Para la siguiente dinámica, por favor, me gustaría que todos se pongan de pie. Es una pequeña dinámica de atención para que podamos seguir con el taller, por favor. Eh, Vamos a decir lo contrario. Si yo digo sí, ustedes dicen no. Una pequeña prueba. Primero, sí, no.
No. Sí, sí. No, sí. Sí, no, sí. Ok, está bien, están atentos. Muchas gracias. Vamos a repetir esto después. Por favor. Eh, eh, voy a, para continuar el evento, nuevamente voy a invitar al licenciado Jorge Paredes y a Miku a que nos haga para entregarles los presentes certificados. Gracias, Jorge, por tu brillante exposición. Estoy seguro que nuestro equipo, los estudiantes también han aprendido bastante. Muchas gracias. Y, por favor, gracias por compartir tu experiencia. Vamos a entregarte este certificado. Sí, muy amable. Muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda exposición. Para eso voy a invitar al compañero para que presente a la siguiente expositora. Muchas gracias, doctor. Buenos días, yo me llamo Jonathan. Voy a presentar a la magíster Yasmín Escobar Gisbert de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia, abogada en Misión Internacional de Justicia, en la cual tiene formación en licenciatura de Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Tiene experiencias profesionales en abogada en Misión Internacional de Justicia, estudio jurídico, Subieta y Asociados, la ONG Capacitación y Derechos Ciudadanos, y ha colaborado en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y en el Buffet Mariscal Forales y Asociados. Tiene su formación en la maestría en Educación Superior, Docencia Universitaria, diplomado en Derechos Humanos y Resolución Estratégica de Conflictos, curso especializado en Intervención Preventiva en Violencia y otros cursos especializados en Violencia, Género y Derechos Procesales Civiles. Tiene publicaciones y ponencias en conferencias y talleres sobre prevención de violencia y cibercrimen en colaboración con la Universidad San Francisco de Asís y el Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Ponente en capacitaciones sobre violencia sexual y derechos de infancia en institución como la FELCB y la Universidad Privada San Francisco de Asís. Por favor, Magíster Yasmín, ¿puede proseguir? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar continuación respecto del video que vimos, ¿no? Hace un momento. Este tema específicamente va a ir dirigido a los derechos humanos, ¿no? Y como veíamos en el anterior video, hubieron varias situaciones, varios hechos que vulneraron y transgredieron los derechos de Miku, ¿no es cierto? Para que empecemos con todo este parámetro tan importante de protección, tanto nacional como internacional. ¿Qué son los derechos humanos y por qué es tan importante, queridos colegas? Ustedes que el día de mañana van a estar como yo, van a ser colegas de trabajo, vamos a ser compañeros también. ¿Por qué son tan importantes los derechos humanos? ¿Por qué tenemos que protegerlos y por qué los nombramos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y por qué existen los derechos humanos? ¿No? Es bien importante hacerse esas preguntas para poder desarrollar lo que más adelante se viene, que son todas aquellas transgresiones. Específicamente en Misión Internacional de Justicia tocamos estos temas de violencia sexual y violencia contra la mujer, violencia infantes, niños, adolescentes. Los derechos humanos son todos esos derechos que nosotros tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Nosotros, desde hace muchos años atrás, desde la creación del hombre en su evolución, tenemos derechos y nacemos con derechos. ¿Como cuál es el primer derecho que tenemos sin ser o ser reconocido? Es el derecho a la vida. Cuando vamos creciendo, ¿qué derechos más o menos tenemos? Cuando vamos empezando a gatear, luego a caminar, a la libertad de locomoción. Cuando vamos al médico, a la salud. ¿Qué estamos haciendo justamente en estos predios? Educación. Entonces, todos esos derechos humanos son aquellos
que tú y todos tenemos, pero por el simple hecho de existir. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la sociedad? A través de tratados y convenios en materia de derechos humanos, reconoce estos derechos que nosotros vamos a ejercerlos, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de derecho civil, no es lo mismo hablar de derecho, tributario, porque nosotros ya vamos en sociedad armándolos, proyectándolos, pero los derechos humanos son inherentes a nosotros. Yo los tengo por el simple hecho de ser persona, ¿no? Y vamos a partir por eso, haciendo también reflexión con el video que íbamos viendo hace un momento. Todo esto ha sido un constructo de muchos años, de muchas batallas, y ahí yo les hago la reflexión, ¿qué poblaciones se encuentran en situación de vulnerabilidad? Tenemos a niños, ¿quiénes más? Mujeres, adultos mayores, discapacidad, indígena originario campesinos, entre otros, ¿no? ¿Y por qué especificidad en estos grupos? ¿Por qué? ¿Por qué decimos vulnerables? ¿Por qué? ¿No? Entonces vamos a ir reflexionando por qué también somos de este grupo de personas y por qué tenemos tratados y convenios que están reconocidos y hacen énfasis específicos de protecciones en esto. ¿Cuáles son las características? Universales, irrenunciables, integrales, interdependientes, indivisibles y exigibles. Todos los tenemos, ¿no? Yo no puedo decir, mañana ya no quiero vivir, toma mi vida, tenla tú. No, son universales, irrenunciables a lo que me refiero. Todos los tenemos universales. Integrales, interdependientes, indivisibles. Yo no puedo dividir mi derecho a la salud y hoy día tengo la mitad de mi derecho de aquí para arriba y mañana ejerzo mi derecho a la salud de acá para abajo. No, ¿no? Entonces, exigibles. Todos estos derechos humanos son exigibles porque los países, a través de tratados y convenios y reconocimiento por estos, los van a hacer viables. Y son exigibles hasta últimas instancias internacionales que vamos a ir desarrollándolo también. ¿Por qué hago énfasis en esto tan importante? ¿Quién me puede decir qué entiende por género? ¿Por qué hablamos ahora de género? ¿Y qué importante es aplicar esta perspectiva de género en estos temas de derechos humanos? Yo sé que muchos saben, ¿no? Esos constructos sociales, esa construcción social que, valga la redundancia, la sociedad impone para darnos roles como mujeres y como hombres. Y la perspectiva de género, ya aplicamos perspectiva que busca estas características entre hombres y mujeres que van a ser moldeadas, definidas socialmente y que buscamos que es la equidad, ¿no? La perspectiva de género va a buscar esa equidad entre hombres y mujeres, tomando en cuenta el reconocimiento por los derechos. ¿Por qué hablamos de género? Por el quebrantamiento a estos derechos que vamos a irlos también viendo más adelante. Específicamente, ¿a qué población me refiero? A mujeres. Pero con esto no quiero decir que las mujeres tienen más derechos y los hombres tienen menos derechos. No, somos equidad. Tenemos derechos que otros no. Por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos el derecho a la, ¿no? Podemos tener el derecho a podernos reproducir libremente. Y podemos procrear, pero esto es biológicamente establecido, ¿no? ¿Qué buscamos con la perspectiva de género? Esta equidad, porque iguales no somos. Todos tenemos características distintas, pero sí equidad. Siguiente, por favor. Ahora sí me voy, ¿no? Dos puntos bien importantes con respecto justamente a lo que Miku estaba estableciendo hace un momento. ¿Qué pasó con Miku? Miku atravesó un hecho de violación, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Ella asistió a la policía, asistió al IDIF, asistió a la fiscalía, intentó poner la denuncia. ¿Y qué pasó? No obtuvo una respuesta del sistema. Para esto es importante que ustedes tengan en cuenta primero este parámetro, la CEDAW. Tanto Miku como otras mujeres, y ahí me voy con poblaciones en situación de vulnerabilidad, vamos
a tratar y vamos a llegar también a reconocer estos derechos. Muchos de ustedes, y ahora está tan en boga también el tema de la 348, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los derechos del hombre? ¿Qué pasa con los derechos de la mujer? ¿Qué pasa con las falsas denuncias, ¿no? Las denominadas falsas denuncias. Pero yo les siempre aliento a, si queremos vertir una opinión, pues hacerlo con conocimiento de causa, ¿no? El decir, yo leí la 348 y había sido que se establece en el artículo 100 que sí existen las falsas denuncias, ¿no? Que sí también están reconocidos en el artículo 5 que la protección es integral para hombres y mujeres, para las personas, no solamente para las mujeres, ¿no? Y ahí me voy también con la CEDAW, que es una norma internacional que va a dar un primer paso importantísimo para el derecho de las mujeres, la CEDAW. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias somos nosotras, queridas colegas? ¿Qué pasaba antes? ¿Teníamos derecho a la educación? ¿Derecho siquiera a divorciarse? No, teníamos que pedir permiso al marido para podernos divorciar, ¿no? Teníamos derecho a tener un trabajo. Los labores de casa son un trabajo, pero no un trabajo remunerado, ¿no? Y así pasaron muchas y muchas y muchas situaciones porque nosotras hemos estado en situación de vulnerabilidad y por eso se crean tratados y convenios en materia de derechos humanos, no solamente con los derechos de las mujeres, sino también con otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? La primera es la CEDAW, que se va a establecer en 1979 y ratificada en Bolivia en 1989. Esta la aplicamos, ¿no? Esta es de aplicación también dentro de nuestro sistema boliviano, que va a ya integrar lo que es la vulneración a los derechos contra las mujeres. Y también tenemos la más conocida como la Convención Belén do Pará, ¿no? Ahí, ¿qué introducimos? Qué importante es este término, ¿no? Se ve que con la primera norma introducimos discriminación, pero con esta ya adentramos a un tema tan importante que no pasa solo en Bolivia, sino en el mundo, la violencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la Belén do Pará nos va a dar igual otro parámetro, el segundo tan importante, que es el reconocimiento en situación de violencia contra la mujer. ¿Qué lleva a la violencia? ¿Hasta cuál es el último parámetro tan importante? La vida, ¿no? La violencia te lleva hasta la muerte de las personas. ¿Por qué decimos que hay feminicidio? Yo siempre pregunto, ¿no? ¿Será lo mismo homicidio, feminicidio y asesinato? ¿Y por qué el feminicidio está o no está? ¿Hay una característica especial o no? ¿No? ¿O por qué podríamos continuar con el homicidio y asesinato? Pero ahora tenemos el tipo penal que es también feminicidio. ¿Cuál es la característica importante para esto? El quitar la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Que no pasa con el homicidio y que no pasa con el asesinato, ¿no? Depende del contexto. Entonces, estos son avances que se van dando y la Belén do Pará es uno de estos avances donde ya adentramos violencia, omisión, hostigamiento, menosprecio, vida de la persona, violencia física, psicológica, económica, familiar, institucional, en la salud, en la educación, 16 tipos de violencias reconocidos por la ley 348. ¿Cuál es el parámetro tan importante para que este se dé? Este caso tan importante, María da Peña versus Brasil. Si ustedes tienen la oportunidad en su tiempo libre de leer este caso, es muy importante porque este es la base para que se dé lo que nosotros llamamos la Belén do Pará, donde la víctima quedó parapléjica a consecuencia de dos intentos de asesinato. En esas épocas no se llamaba feminicidio hacia una persona, hacia la pareja en una relación, ¿no? De matrimonio. Ratificada en 1994 por nuestro sistema. Entonces, para todas aquellas personas que preguntan, ¿por qué tenemos que tener derechos de las mujeres? ¿No? ¿Por qué no? Ok, los derechos de las mujeres tienen una historia, tienen mucho, mucho que ver con lo que pasó antes y lo que sigue pasando,
¿no? Y ahí me voy con los datos estadísticos. Cada, cada año los datos estadísticos suben. Cuando tocamos violencia doméstica o familiar, los datos estadísticos son terroríficos. Pero también yo les hago otra pregunta, y esto para reflexionar, que la doctora Chura en un momento les va a estar explicando todo lo que conlleva la ruta de la denuncia. Que los altos índices de violencia suban, ¿será bueno o será malo? ¿Quiénes me dicen que es malo? Levanten la mano. ¿Y quiénes me dicen que es bueno? ¿Y quiénes no saben? Y está bien también, bien, bien, está bien, ¿no? Entonces ahí vamos analizando. Por eso es bien importante analizar, porque son diferentes preguntas que uno va haciendo, ¿no? Y ahí les lanzo, ¿no? Tendrá que ser, depende de cada persona, el tema de poder decir la denuncia y la cultura de denunciar, pues está subiendo, ¿no? El denunciar antes era imposible. No de lejos, nuestros abuelos, nuestros padres, en algún momento sufrieron violencia, violencia en la familia, violencia psicológica, y yo estoy segura que todos los que están acá sentados y sentadas en algún momento sufrimos un hecho de violencia. No es necesario que hayan atentado con nuestra vida o que haya sido sexual, pero sí hemos sufrido un hecho de violencia. De hecho, ya el acoso en la calle, por ejemplo, es un hecho de violencia, ¿no? Entonces, ahí vamos reflexionando igual con datos estadísticos, vamos viendo todo este proceso, ¿no? Siguiente, por favor. La Declaración de los Derechos del Niño, otra población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Así como tenemos mujeres, ahora vamos a hacer énfasis en solamente dos poblaciones, que son las mujeres y los niños y adolescentes. Pero no nos olvidemos, están discapacidad, están las indígenas originarias campesinas, entre otros. Y también es importante establecer que pueden haber casos en los que sea una niña, sea una mujer, sea con discapacidad y sea de un pueblo indígena originario campesino. Estamos hablando de 4 poblaciones distintas, con tratados reconocidos de manera internacional, ¿no? Con la Declaración de los Derechos del Niño, y es importante establecer aquí cuál es una característica especial que nosotros utilizamos en el ámbito del derecho: el interés superior del niño, ¿no? El niño, por ser una de las poblaciones, primero, que hasta la fecha seguimos en situación de vulnerabilidad, es importante ver el interés superior del niño, que lo que el niño dice, que lo que el niño quiere y los derechos que el niño quiere ejercer deben de ser respetados. Es por eso que cuando entramos dentro de un proceso, nosotros decimos, debe respetarse el interés superior del niño por su misma situación de vulnerabilidad, por la misma situación en la que ésta se encuentra. Y este igual, ¿no es cierto? Este igual ha sido ratificado en 1959, pero después de cuántos sucesos. Si a las mujeres no podíamos trabajar, los niños, ¿se imaginan? No tenían acceso tampoco. Se han quebrantado derechos también a su integridad. Niños con discapacidad que no eran reconocidos, niños indígenas originarios campesinos, la educación que es base fundamental para poder desarrollar la primera infancia, que son los primeros años donde el niño debe de desarrollarse de la mejor manera para después tener un constructo y un desarrollo en su vida, ¿no? Entonces es tan importante ver esto y ver que no solamente los responsables, y ahí es importante, son los papás. Los responsables somos todos y todas, la sociedad. Y esto lo dice también la normativa, ¿no? Padres, hombres, mujeres, organizaciones, autoridades locales, gobiernos nacionales, porque seguimos hablando de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño nace? Este proceso de desarrollo se debe de ser no solamente va al colegio, educamos al niño, ¿no? Pero que el profesor lo eduque, también es desde casa. Pero ahí vamos a entrar a otro problema tan grande, que es la estructura de familia, ¿no? O la desestructuración de familia.
Y algo solamente para que ustedes puedan analizar, y esto es algo que el Código de Familias establece, por si acaso, mamá, papá e hijos sí es familia, pero también familia puede ser el tío, el abuelo. ¿Por qué? Porque los papás trabajan todo el día. Puede ser el papá soltero, puede ser la mamá soltera, puede ser el vecino, la familia. Siempre y cuando de por medio haya amor, ternura, comprensión frente a un infante, niño, niña. Y eso lo establece el Código de Familias en su artículo 14 y 15. Siguiente, por favor. Posterior a eso, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Ya, después de la declaración nos vamos con esto, ¿no? Que si bien es adoptada, ya tenemos esta reconocida dentro de nuestro sistema normativo. Y también tenemos de que los niños son caracterizados ya de manera individual, ¿no es cierto? No importa el sexo, la religión que tenga, el estado en el que se encuentre el niño, incapaz o capaz de obrar, con discapacidad o sin discapacidad, es reconocido, entre tanto sea hasta los 17 años con 364 días, ¿no? A partir de los 18, nosotros somos considerados adultos. Y eso es importante establecerlo. Ya les había mencionado, ¿no? Prioridad, el bienestar y el desarrollo. Situaciones que en este momento el Estado prioriza, pero no como primera necesidad. Y ustedes que mañana van a estar en puestos importantes y en cargos importantes, siempre yo aliento a que podamos proteger esta población que es el futuro. Mañana ustedes van a estar y para nosotros es tan importante ver estas situaciones, pero para que ustedes apliquen el día de mañana, para que ustedes tengan dentro de sus trabajos esa respuesta a un niño que venga, imagínense, víctima de violencia sexual, ¿no? Siguiente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Magíster Yasmín, por esta importante información sobre el tema. Ahora vamos a hacer una dinámica. Les pediré por favor que se levanten. Vamos a hacer una dinámica de estiramiento. Para empezar, les pediré que suban sus brazos, los dos, hacia arriba y se estiren queriendo tocar el techo por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. Ahora, con los dos brazos, tóquense la cintura y con el torso giren de derecha a izquierda 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer un poquito de calentamiento de pechos. Vamos a abrir y cerrar los brazos de esta forma. 10 veces igualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a girar los brazos de frente hacia atrás, igual 10 veces, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ahora des un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Yasmín por su brillante participación. Voy a invitar a que pase a testera y entregarle este certificado de agradecimiento. Muchas gracias por su intervención. Bueno, continuando,
Voy a ceder nuevamente la palabra a mi compañera para que haga la presentación de esta última panelista. Muy buenos días a todos. Quiero presentar a la magíster Miriam Chura, quien nos va a hablar sobre el uso de la jurisprudencia en casos de violencia. Permítanme darles a conocer que ella actualmente es líder en relaciones con socios en la institución Misión Internacional de Justicia. Tiene como profesión derecho y ha realizado consultoría para fortalecer las capacidades legales en personal del SLIM y DNA. Asimismo, como les había mencionado, actualmente trabaja en Misión Internacional de Justicia, donde ha ejercido como abogada, especialista legal, coordinadora con socios y actualmente líder en relaciones con socios. Cuenta también con experiencia en el Gobierno Autónomo Municipal del Alto, en Juzgados de La Paz y el Alto. Tiene una maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo. Asimismo, cuenta con diplomados en temas de violencia, derechos humanos y justicia restaurativa. Dentro de las publicaciones, cuenta con una cartilla informativa sobre el procedimiento penal en casos de violencia que se ha dado gracias al apoyo de UNFRA y la Comunidad de Derechos Humanos. Bienvenida, Magíster Miriam Chura. Un placer tenerla. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente estoy muy emocionada porque veo mucha juventud y emocionada porque de aquí a un tiempo los veré en diferentes posiciones, lugares estratégicos, posiciones también donde ustedes van a tener. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Alguien me dice por qué estamos aquí? ¿Qué se recordaba el día de ayer? Bueno, el Día del Hombre. Otro sobre la temática que estamos desarrollando por los materiales de IJM. ¿Quién se anima? ¿No? ¿Nadie? Seguro ya están googleando. El día de ayer, 19 de noviembre, recordábamos el Día Mundial de la Prevención, Abuso Sexual, Infante, Niña, Niño, Adolescente, a nivel mundial. Por ello es que estamos presentes el día de hoy para poder compartir todo este trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Misión Internacional de Justicia en Bolivia está alrededor de 18 años trabajando en la temática de violencia sexual y a partir del 2018 en la temática de violencia contra la mujer. Cuando ustedes o alguno de ustedes se ha conocido un hecho de violencia sexual, voy a decir al azar, ¿qué es lo primero que usted haría cuando alguien le dice, me violaron? Hacer el acompañamiento. Puede ocurrir, no se olviden que un hecho de violencia puede ocurrir en la familia, en un lugar desconocido, y como familia o como profesional, ¿qué haría? Aquí al azar. Aquí dice el acompañamiento. ¿Usted qué haría? Acompañaría. ¿Dónde acompañaría? Muy bien, muy bien. Y eso es lo más importante. Ahora vamos a aterrizar en un punto muy fundamental. ¿Qué hacemos cuando conocemos un hecho de violencia? ¿Cuál es nuestra primera ruta? Me agrada haber escuchado el punto del acompañamiento y el respeto. Cuando conocemos o tenemos el conocimiento de un hecho de violencia, es importante hacerle saber y agradecer la confianza que tuvo esta persona con nosotros para contarnos lo sucedido. Porque no es fácil decir, me violaron, porque estás hablando de tu integridad física, sexual, privada de toda persona. Y no nos olvidemos que los hechos de agresión sexual
no solo les ocurre a las niñas, adolescentes, mujeres, también en un alto índice ocurre a los niños, adolescentes varones, que es más difícil el poder decir que les ha sucedido con un hecho de agresión sexual. Entonces, con esto también quiero decir que no solo los hombres son agresores sexuales, también las mujeres. ¿Sí? Esta es una parte muy importante sobre la ruta de la denuncia, porque el primer punto que cuando conocemos un hecho de agresión sexual o un hecho de violencia contra una persona, puede ser mujer, no se olviden que también los hombres pueden hacer la denuncia porque el artículo 5 de la ley 348 establece para que todas las personas que pasen por un hecho de violencia pueden denunciar. En el camino se ha malinterpretado la ley 348 y nos hemos dejado llevar por comentarios que no van acorde con lo que establece la ley 348. Entonces, por eso implica que cualquier persona puede presentar un proceso penal, una denuncia por un hecho de violencia. El primer paso es el conocimiento de un hecho de violencia, pero lo más importante, en la posición donde me encuentro. No soy psicóloga, no soy trabajadora social, no soy abogada, soy común y corriente cualquier persona que cuando alguien o mi sobrina, mi hija me dice que ha pasado por un hecho de agresión sexual, lo primero que se tiene que aconsejar es llevarle a un centro de salud o a un médico forense. Pero ¿saben lo que ocurre en la vida práctica? Y todos pasamos por esto. Es que cuando vamos al médico, lo primero que decimos es que pensamos en nuestro cuerpo y decimos, tenemos que estar limpios porque nos va a revisar. Y ese es uno de los errores fundamentales que ocurre en las familias, porque las mamás o los papás o las personas que van a hacer este acompañamiento, lo primero que hacen es bañarle a la persona. Y cuando se baña a la persona, se pierden muchos indicios importantes que el médico puede hacer la valoración para posteriormente ingresar a una investigación en un proceso penal. Por ello es importante el acompañamiento, pero también el consejo de que la víctima no se vaya tal cual está. Otro de los puntos importantes también es que cuando la víctima y haya ocurrido el hecho durante las 24, 48 o 72 horas, que la ropa que la víctima está en el del momento de los hechos pueda guardarla. O si el hecho ocurrido durante el día, asistir con esa misma ropa a médico. ¿Para qué? Para que el médico pueda colectar también indicios. ¿Qué es lo que comúnmente nos confundimos cuando hablamos de violación, cuando hablamos de abuso sexual o cuando hablamos de violación de infante, niña, niño, adolescente? ¿Será lo mismo estos tres tipos penales que estoy haciendo referencia? No. ¿Qué será violación? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ian. Ian nos menciona que violación es los toques en las partes privadas de la persona. ¿Qué será abuso sexual? Sí, por favor. Por eso estamos aquí. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Rebeca. Rebeca nos establece que el abuso sexual es cuando ya existe la penetración. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mateo. Mateo, ¿qué será para ti violación? Mateo. Establece que se considera un ataque a una persona indefensa. Vamos a unir las tres ideas. Y es importante el poder diferenciar, y ustedes se van a dar cuenta cuando nuestras máximas autoridades del Estado, vale decir desde la policía boliviana, un ministro, autoridades con cargos jerárquicos altos, cuando escuchen las noticias van a decir,
qué confundido está ese ministro, porque me está hablando de abuso sexual cuando en realidad el hecho es violación, o cuando en realidad el hecho no es ni abuso sexual ni violación, como nos dijo Jorge, corrupción de menores, explotación sexual, pornografía, ¿no? Pero escuchemos, primero empecemos por este punto tan importante, la diferenciación entre lo que más comúnmente escuchamos en los medios de comunicación. Encendemos la TV, violada esta niña de 12 años por el papá, por el padrastro, por el tío. Las características de un hecho de violación involucra cuando existe, como dice Rebeca, cuando existe la penetración. Eso es violación. Penetración, ¿qué tipo de penetración? Penetración del miembro viril, cualquier parte del cuerpo o cualquier objeto. ¿Dónde? En las partes íntimas del cuerpo de la persona, vía anal, vaginal u oral. Las tres vías. ¿Eso lo puede hacer un hombre? Sí. ¿Lo puede hacer una mujer? Sí. Cuando hablamos entonces de abuso sexual, si eso es violación, el abuso sexual nos establece, como Ian lo ha determinado, son estos toques en las partes íntimas del cuerpo de la persona. Y algún policía me decía en unas presentaciones, entonces el darle un abrazo será ya abuso sexual. No, tiene que haber esta condicionante, ¿no? En las partes íntimas del cuerpo de la persona. Entonces, estos toques impúdicos sí generan un hecho de abuso sexual. Entonces, noten ustedes la diferenciación que existe entre violación y abuso sexual, ¿sí? Y violación, nuestro tipo penal, nuestra legislación boliviana nos establece que puede ser la persona a partir de los 14 años en adelante. Vale decir, 14, 15, 18, 30, 20, 50, 60. Entonces, ¿qué será violación de infante, niña, niño, adolescente? Las características del tipo penal de violación, pero la diferenciación está en dos condicionantes importantes: la edad y el consentimiento. La edad para este tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente es desde los 0 años hasta los 13 años con 364 días. Minutos antes de que cumpla los 14, es denominado el tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente. ¿Sí? Tiene las mismas características de violación. Pero además, su segunda diferencia para esta figura de violación de infante es el consentimiento. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en los medios de comunicación cuando la persona le dice, y recuerdo un caso reciente, no tan reciente, pero debe ser del año pasado, que estaba en todos los medios, TikTok y demás, cuando la mujer de este salón de belleza, la mejor amiga, la enamoró al hijo de 13 años. Y el hijo de 13 años le dijo, estoy enamorada de ella, es el amor de mi vida. Y esta mujer de 35 decía, pero él me buscaba. Él es quien me ha forzado a tener relaciones. Entonces, este consentimiento de esta persona menor de 14 años no es válido. Así diga que está enamorado y es el amor de su vida, no se considera como válido ese consentimiento. Por eso es la diferenciación también del tipo penal de violación de infante, niña, niño, adolescente. Bueno, sentando las bases y todos ya estamos uniformados en nuestro criterio, ahora hacemos el acompañamiento, como nuestras compañeras nos han mencionado, pero además de hacer este acompañamiento, el segundo punto es importante, la visita a un médico forense del IDIF o a un médico particular de cualquier centro de salud es válido en la actualidad según nuestra legislación, lo que antes no era válido. Tercero, es importante solicitar el apoyo a una instancia promotora. ¿Qué son las instancias promotoras?
Las instancias promotoras para personas menores de 18 años son la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Personas que han pasado como el relato que hemos escuchado, le ha pasado a los 18 años, solicitaba ayuda, apoyo legal. ¿Quién puede apoyar si no tiene un abogado? Una instancia promotora se denomina Servicio Legal Integral Municipal, los SLIMs. Esa marca la diferenciación entre personas menores de 18 años y personas mayores de 18 años. Y algo que nos confundimos mucho y cuando escuchamos a las familias es, he hecho mi denuncia en la defensoría y no sé en qué está mi caso. He hecho la denuncia en los SLIMs y no sé en qué está mi caso. Cuando existe un error terrible en esa parte, en esa línea, porque las instancias promotoras solo coadyuvan para que pueda efectivizarse un proceso penal. ¿Dónde se presenta una denuncia? Las denuncias únicamente se presentan en la policía boliviana denominada FELCB para los casos de violencia y en el Ministerio Público. Solamente son estas dos únicas instancias donde reciben las denuncias. ¿Sí? Hacemos entonces el acompañamiento y coordinación con las defensorías o SLIM, dependiendo la edad de la víctima, pero además en estas instancias promotoras obligadas por ley, nos establece que tienen que realizar la evaluación psicológica y la evaluación social de la víctima, de manera gratuita. Otro de los puntos importantes para cerrar esta ruta de la denuncia. Entonces, no vamos a confundirnos de lo que establece una instancia promotora, que son los SLIMs, las defensorías, porque acompañan para que se efectivice esta denuncia y las denuncias se las realizan en la Policía Boliviana, FELCB y el Ministerio Público, en las dos únicas instancias. Ahora sí, cuando hablamos de violencia, según el protocolo del Ministerio de Justicia, hablamos de 3 niveles de prevención de la violencia, pero en los niveles primario, secundario y terciario. Vamos a entrar al tercer punto. El primer punto, el nivel de prevención primaria, nos establece cuando hablamos de este tipo de socialización. Hacemos la socialización, ustedes son referentes, agentes de socializar y mencionar lo que implica la violencia. Segundo, nivel implica las capacitaciones en grupos. Y el tercer nivel de prevención implica la atención directa cuando el hecho ya ha ocurrido. Y eso implica, en este nivel de prevención terciaria, para que sea una atención especializada, debe tener la víctima la atención psicológica, social, legal, médica, para que su atención sea integral y especializada. Eso nos establece el nivel de prevención terciaria, según el protocolo del Ministerio de Justicia, para la atención de los casos de violencia. Pero además, algo importante que aquí, cuando ha existido la participación, nos decían, hacemos el acompañamiento, pero Natalie decía, esta escucha activa. Comprenderle a la persona si me acepta o no, el que yo pueda escucharle sobre lo que le ha sucedido. Saben que cuando hablamos de los hechos de violencia, cualquiera de nosotros que no haya pasado por un hecho de violencia, decimos, ¿y por qué no denunció antes? ¿Y por qué esperó hasta que casi la mata? Ese término, ustedes, futuros abogados, psicólogos, no tiene que existir en su intervención psicológica, porque le dan otra mirada de una posición de la que ustedes no están pasando por ese hecho. Pueden haber muchos justificativos del por qué no reaccionó la víctima. Jorge, se me fue, que nos hacía referencia de un especialista, Jorge Barudi, que nos decía cómo reaccionan las personas en situación de violencia.
con temor, miedo, angustia. Y lo que estamos desarrollando ahora nos establece el protocolo del Ministerio de Justicia. Las víctimas reaccionan de 3 formas. La víctima que se congela cuando le está pasando el hecho de violación, de agresión sexual, se congela, simplemente no puede reaccionar, haciendo un lineamiento, lo que el especialista Jorge Barudi nos establece. La segunda víctima que nos habla todo lo sucedido. Y hacemos el comentario como profesionales, hasta pareciera que hubiera disfrutado, porque no, ni llora. Y la tercera víctima, la víctima que está hablando todo el hecho y empieza a llorar, ¿no? Y quiero que vayan a la figura y el programa del Chavo del Ocho como la Chilindrina. No se le comprende lo que habla. Así es como las personas reaccionamos ante un trauma, porque lo que ha pasado contra la integridad de una persona realmente es diferente. Este punto importante, escucha activa, para cuando conocemos un hecho de agresión sexual. Pero además de tener una escucha activa, para poder resumir todo el contexto que había mencionado, tenemos una escucha activa en el lugar donde nos encontremos. Establecer como segundo punto, no bañarla. Tercer punto, ¿por qué no bañarla? ¿Por qué? Porque el médico puede encontrar muchos indicios. ¿Y cuáles son esos indicios? Sangre, semen, consumo de bebidas alcohólicas, el olor a trago dentro de la chaqueta, el buzo, el pantalón, lo que la víctima esté en el momento de los hechos. Por eso es importante que no se cambie si el hecho ocurrido durante el día. Y si el hecho ocurrido hasta las 72 horas, es importante guardar estas prendas para que especialistas puedan realizar y procesar a través de diferentes tipos de peritajes. Hemos mencionado entonces que las instancias promotoras definidas para el acompañamiento, para que se efectivice la denuncia, van a ser las defensorías. ¿Por qué? Porque por mandato de ley, de la ley 548, artículo 188, nos establece que brindan servicios gratuitos y que están obligados en atender a las personas menores de 18 años. ¿Qué hacemos? Colapsa, defensorías, SLIMs, fin de año, enero, no hay servicios. ¿Quiénes pueden coadyuvar a esto? ¿Qué otra instancia promotora? CEPDAVI. CEPDAVI y CICPLU son parte del Ministerio de Justicia y ellos también brindan el asesoramiento legal y psicológico de forma gratuita. El proceso penal, para que esto sea efectivo, hemos mencionado que la denuncia tiene que ser en el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Pero además, lo más importante, van a coadyuvar estas 2 instancias promotoras, dependiendo de la edad de la víctima. Cuando ya ingresamos en un hecho de investigación, empezamos por etapas del proceso penal. Las etapas del proceso penal son preparatoria, preliminar, preparatoria, juicio y recursos. En la etapa preliminar realizamos todos los actos de investigación necesarios, desde un certificado médico forense, un informe psicológico, un informe social, la declaración de la víctima. Importante, ¿por qué? Porque el plazo de esta investigación máximo es 20 días. El segundo, pasando de esta etapa, pasamos a la segunda etapa importante, que es la etapa preparatoria. En esta etapa preparatoria tenemos que realizar todas las pericias que les decía, ¿no? De todo lo que se pueda colectar, la ropa de la persona, de la víctima, y hacer diferentes tipos de investigación, porque este plazo de la etapa preparatoria implica 6 meses de investigación. ¿Para qué? Para poder llegar a una acusación formal, lo que nos implica en una etapa de juicio oral. ¿Me lo cambias, por favor? La etapa de juicio oral es donde todo lo que se ha investigado durante la etapa preliminar y preparatoria, un tribunal conformado por 3 jueces van a determinar
si van a emitir una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Ahora escuchemos con este relato y vamos a cerrar con esa la presentación. El siguiente. Con esto quiero que puedan identificar cualquier hecho de violencia. Solo cada una y uno de nosotros que estamos presentes podemos identificar cualquier signo de violencia identificado desde pequeños mensajes subliminales que nos llegan. Tenemos que saber identificar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Magíster Miriam, por compartirnos conocimiento muy importante. Sabemos que la información es súper importante y por eso también desde el Instituto de Investigación queremos compartir con todos ustedes una dinámica de respiración para que la podamos aplicar en nuestra vida diaria antes de tomar decisiones, en el momento en el que nos sintamos muy estresados. Esta dinámica se llama respiración triangular. Les voy a pedir por última vez, por favor, que se pongan todos de pie. ¿En qué consiste esta dinámica de respiración triangular? Consiste en que vamos a inhalar por 3 tiempos, vamos a mantener la respiración 3 tiempos y vamos a exhalar también por 3 tiempos. Empecemos. Inhalamos en 1, 2, 3. Mantenemos 1, 2, 3. Botamos el aire 1, 2, 3. Una vuelta más. Inhalamos. 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Botamos el aire. 1, 2, 3. Una última vez, por favor. Inhalamos en 1, 2, 3. Mantenemos. 1, 2, 3. Botamos el aire. 1, 2, 3. Muchas gracias. Bueno, para terminar, voy a invitar nuevamente a la doctora Miriam Chura a que pueda pasar para poderle entregar un certificado por su brillante exposición. Muchas gracias. Entonces, voy a invitar a todos, todo el equipo de IJM o un representante de IJM para hacer entrega un certificado
de reconocimiento a Misión Internacional de Justicia por su destacado compromiso en la realización de actividades orientadas a la prevención, atención y seguimiento a víctimas y sobrevivientes de violencias en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por favor. Muchas gracias. Esto es justamente para la institución, Misión de... Gracias. Es importante que tengan conocimiento que los certificados van a estar listos dentro de una semana, van a ser virtuales. En el formulario de registro que ustedes han llenado al inicio, en base a ello, vamos a generar todos y cada uno de los certificados. Gracias. Gracias por confiar en la USFA, gracias por confiar en IJM y un aplauso para todos y cada uno de los equipos de IJM están presentes. Muy amable. Con ello damos por concluido esta jornada. Ya. A ver, un momento, por favor. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, ya no. Ya, ni modo. Ya, no, está bien. Todos han llenado el QR, ¿no? De la evaluación. De la evaluación. ¿Tienen el papelito? ¿Tienen el papelito? Ya. Vamos a mandar un QR también en los grupos de las materias, tanto del doctor Álvaro del Pozo, de la doctora, de la doctora como de la licenciada Carla Arispe, ¿ya? Para que puedan llenar otro cuestionario, ¿ya? A los grupos de WhatsApp. Gracias.